Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero manifestar mi satisfacción que un hombre del derecho administrativo, un hombre que tiene una larga y extensa carrera desde el punto de vista del derecho, un administrativista que ha cumplido funciones fundamentales, de auditor general, de ministro de la Corte, y una serie de cosas más. Querido Rodolfo, un gusto y te agradezco que estés hoy en Corriente de Pensamiento. Hola, muy buen día. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Saludo con mucho gusto a todos y bueno, y deseo la feliz Pascua, aunque sea con 24 horas o 48 horas de retraso. Bueno, ¿qué te parece? Es una pregunta que creo que es fundamental gracias a la justicia, porque vos formaste parte del cuerpo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás viendo esta integración con un número tan exiguo de integrantes? La Corte actual es muy buena, las decisiones que toman en general, por lo menos yo las comparto. Vos sabés muy bien que en materia jurídica la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra. Así que la tarea de la Corte es compleja porque además de resolver conforme a derecho, tiene que tener también una visión política. La Corte es un poder del Estado. Eh, pero ahora, como comentabas recién, está reducida a 3 miembros, de 5 que son. Hoy quedan 2 vacantes, y esto no es bueno. No es bueno porque exige que haya una unanimidad, que no siempre hay en los ministros. Las disidencias también son buenas para la evolución y el desarrollo de la ciencia del derecho, y unanimidad que no siempre hay, y cuando no se llega a esa unanimidad, hay que recurrir a conjueces, porque la mayoría sigue siendo de 3. O sea que en los 3 actuales, si hay uno que es disidente, ya no se llega a mayoría y estamos sin sentencia. Entonces hay que integrar al tribunal con algunos de los presidentes de las cámaras federales, que, sin perjuicio de ser ellos también muy buenos, le quita la fuerza de precedente a esa jurisprudencia, porque no es un fallo integral de la Corte. Así que bueno, hay que tener confianza que pronto se defina esto. Es difícil la elección de un juez de la Corte porque la Convención Constituyente se estableció, nosotros fuimos colegas en esa convención, que para designar al juez de la Corte se necesita el acuerdo de los 2 tercios de los presentes del Senado. El Entonces, Senado. se puso eso para que, bueno, para que la integración de la Corte resultase de un consenso político. Claro, lo que pasa es que a veces este consenso es difícil de encontrar y entonces la integración del tribunal se demora y esa demora es daño. Hay que indicar que ya 5, esto es opinión personal, ¿no? 5 jueces de la Corte Suprema ya es poco. Yo creo que la Corte tiene que tener por lo menos 7 o 9 miembros, porque la gente puede decir, bueno, pero uno más, uno menos. No, lo que pasa es que cada juez de la Corte representa una línea de pensamiento jurídico, de pensamiento político, de valores, sobre todo de valores, representan intereses de regiones o valores de regiones. La Corte integrada por gente del NOA, del NOE, de la Mesopotamia, de la Patagonia. Y bueno, o sea que cada uno lleva a sus espaldas un montón de representación, ¿no? Tiene en su mochila una representación importante. Y bueno, lo hemos disminuido a 5, de hecho 3, y esto yo creo que no es bueno. En las provincias, obviamente,
que hay que hacer la relación los jueces de la Corte con población provincial. Las provincias todas tienen de 7 a 9 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Uruguay tiene 7 integrantes. Y pensemos en la Yo creo proporción. que, Rodolfo, yo en su momento, como senador, apoyé la Corte de 5 miembros. Pero como vos decís, quizás con el incremento de la población, etcétera, pueden ser 7. Yo digo 9 ya es un poco excesivo, teniendo en cuenta todo lo que hay que lograr para coincidir. Sí, Pero eso esta es mi manera de pensar, no quiere decir que yo tenga uso de la razón. sí, es cierto, porque 9 con la exigencia del acuerdo de los 2 tercios del Senado, pero bueno, vos tenés una experiencia política y legislativa, fuiste tantos años senador, muy rica. Es todo cuestión de acuerdos políticos. Lo que quiso el constituyente es que la designación de los jueces de la Corte fuese acordada, fuese valorada por el Senado en ese diálogo que tiene el presidente con el Senado para nombrar a los jueces, y por eso puso esta exigencia que no la tienen la designación de los jueces inferiores. A los Claro, jueces inferiores el presidente manda el pliego al Senado y el Senado con simple mayoría lo puede aprobar o no, ¿no? Eh, en cambio, la Corte necesita estos 2 tercios, cosa que se justifica. No es así en Estados Unidos. Nosotros todo este sistema judicial lo hemos tomado de la Constitución de Estados Unidos, pero le hemos hecho cambio en la Constituyente de 1994. Le hemos hecho algunas variaciones. En Estados Unidos el diálogo es presidente-senado, y, pero ahí la experiencia sabemos que el debate en el Senado, la interpelación, dicho de una manera utilizando esa palabra interpelación en un sentido no propiamente constitucional, es muy intenso, ¿no? Hubo casos de postulaciones que fueron rechazadas por las más diversas razones. Siempre hay las razones políticas, ¿no? Si el juez se probó, Rodolfo, yo vida. pienso que ocuparnos de este tema es fundamental, porque pienso que en el sistema republicano, en el sistema federal de gobierno, es fundamental que la justicia funcione de acuerdo a lo que está ocurriendo, a lo que tenemos que atenernos y tenemos que definir. Y te digo, yo creo que esto de la Corte, los jueces, un tema fundamental para el país, para el crecimiento, para la tranquilidad de los habitantes, para la seguridad jurídica, que es fundamental. Y ahí te pregunto, de paso, fuimos constituyentes los dos, ¿qué te pareció esa reforma del 94? La reforma es muy buena. Yo creo que hay que distinguir o señalar 2 aspectos, los dos muy positivos. Una, la convención en sí misma, que se desarrolló, vos lo sabés muy bien, fuiste testigo, partícipe, se desarrolló en un clima de convivencia, de diálogo, de funcionamiento, hasta yo te diría, eficiente y eficaz. Se cumplieron todos los plazos que estaban fijados en la ley de convocatoria, la ley que declaró la necesidad de la reforma. Eh, no hubo actitudes de sabotaje o de alguna forma de bloqueo para las discusiones. Fue un modelo de convivencia. En Fíjate, cuanto, Rodolfo, te interrumpo un segundo. sí, Yo me opuse tenazmente a la reforma en principio, pero después, viendo las cosas, cómo se planteaban, la voté, la voté consta. sí, Y sí, debo decir que todavía permanecen sin sanción algunas de las cuestiones que allí se decidieron. O sí, ejecución, mejor dicho. puesta en práctica. Gran parte ya está, faltan algunas cuestiones.
pero gran parte ya está en funcionamiento con mayor o menor fidelidad a lo que se quiso en la Corte, pero en la Convención Constituyente. Pero lo cierto es que la reforma, bueno, es un ayornamiento de nuestra Constitución, que es de 1853, 1853, 1860, la adaptó, trajo, contempló situaciones nuevas como el problema del medio ambiente, los derechos de incidencia colectiva. La Constitución de 1853, propia de la época, era muy individualista liberal. Esta reforma del 94 le dio un tono más social al contenido de los derechos sin dejar por eso de mantener esa estructura o esa matriz liberal propia de nuestros padres fundadores. Y vos sabés, Rodolfo, que también ahora que existen algunos problemas en cuanto al periodismo, entonces incorporaron dos artículos. Yo lo había presentado en el Senado, que es que el periodista no tiene la obligación de manifestar su fuente de información. Y la otra es la figura del desacato del Código Penal, que es otra cuestión que también se planteó en aquel momento. Sí, el desacato finalmente fue eliminado como delito y, y sí, la reforma yo creo que fortifica todavía la libertad de prensa, que es una libertad esencial, ¿eh? Es una libertad esencial. Eh, Está establecida ya en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, de allí se lo han tomado los constituyentes del 53, Alberdi sobre todo, como, no como constituyente, pero sí como gran doctrinario de la reforma constitucional, de la sanción de la Constitución. Eh, y es esencial, sin libertad de prensa no puede haber democracia. Es imposible la democracia. Sin libertad de prensa no puede haber, fíjate cómo está todo conectado, ¿no? Yo diría que tampoco puede haber libertad religiosa, la libertad de culto, porque con una prensa maniatada, hoy en esta sociedad moderna, la difusión de las ideas religiosas estarían impedidas, o vaya a saber de qué manera también desacreditadas, etcétera, como pasa desgraciadamente todavía en muchos países. Así que la libertad de prensa es el pivote del sistema. Obviamente tiene que ser una libertad con responsabilidad, pero eso es propio de toda profesión y de toda actividad, ¿no? Provoca un daño, Creo que, hacerse Rodolfo, cargo. que está dentro de lo que establece la Constitución, tienen todo el derecho de manifestar su opinión con Claro, toda tranquilidad y libertad. claro. Ahora te pregunto, hablando de estos temas, ¿cómo estás viendo el 2027? Y después hablamos de la situación de la guerra, que lamentablemente creo que no somos nadie de partidario. Bueno, la Argentina es un país difícil, ¿no? Estamos siempre con crisis, problemas, pero siempre podemos levantarnos porque así como es difícil, tiene recursos para hacerlo. Yo creo que, bueno, el gobierno está haciendo una conducción con aciertos y con errores. La situación económica está complicada, no en la macro, pero sí en la microeconomía. Creo que el bolsillo de la gente está sufriendo un poco, pero hoy para el 2027 no se puede vislumbrar hoy. Falta mucho, todo podemos cambiar, pero no se vislumbra alternativas a esta administración. Así que si la fotografía fuese de hoy y la trasladáramos a octubre del 2027, me parece que el vencedor sería nuevamente Milei, que sería reelegido. Eh, Así lo dan incluso las encuestas, ¿no? Hay encuestas que le dan el 46%. Ya con ese punto ya no habría siquiera segunda vuelta si saca el 46%.
Esto es lo que veo yo para el 2027. Y la segunda parte de la pregunta era, ¿Vos no crees, Rodolfo, que dentro de todo, la oposición, a pesar de la situación, cada uno opina a su manera? Porque sí, yo creo que acá hay que producir una gran integración, un diálogo fecundo, basándonos en los principios fundamentales, teniendo en cuenta a también el problema de la gente, los 47 millones de argentinos. Yo creo que eso hay que contemplar, el tema social, el tema económico. Por eso sí, creo que es necesario empezar un diálogo pensando en el 2027, no para ser candidatos, sino para buscar soluciones a fondo para la gente. no cabe duda que es así. Nosotros tenemos, creo que, una pobreza que está en el orden del 30%, cercana al 30% de la población. Esto en un país como la Argentina es injustificable, no se puede entender. ¿Cómo puede ser eso? Obviamente no es culpa de este gobierno, es algo que viene de arrastre de mucho tiempo, pero hay que cambiarlo. Yo no soy economista, no tengo la varita mágica, lo único que puedo decir es que hay que exhortar a nuestros dirigentes, el gobierno actual, el próximo, del partido A o del partido B, que traten, que se enveren en solucionar esto. No puede ser que la Argentina no encuentre solución a sus problemas económicos. Estamos todavía con una inflación del 3% mensual, que es altísima en el mundo. Claro, veníamos de 100% mensual o qué sé yo qué. Eh, pero todavía estamos en esa situación y vos muy bien sabés que la inflación es una estafa a los pobres. La inflación es la que más afecta al bolsillo de los pobres y distorsiona toda la economía, es un factor de corrupción de la economía. Eh, Yo sabes, Rodolfo, sí, que ella el otro día que lo que más preocupa a los habitantes de nuestro país es el tema del desempleo y de la corrupción. Es un también, tema claro. complicado y serio. Sí, sí, bueno, el desempleo va de la mano de la crisis económica, ¿no? Claro, Hay una inversión privada en muchas áreas, pero son áreas que no ocupan mucha mano de obra, como la minería, por ejemplo. Por supuesto que son muy importantes y gracias a Dios que está. Este es otro regalo que nos ha hecho Dios, la riqueza minera. Pero no son estas industrias que ocupen mucha mano de obra. Por supuesto, puede y debe producirse el efecto derrame. Esas inversiones de allí van a llegar a la posibilidad de generar industrias, maquinarias, etcétera, que van a ocupar personal. Esperemos que esto ocurra. Con la teoría smithiana económica, el derrame se tiene que producir. mira, Rodolfo, también la pequeña y mediana empresa que ha hecho manifestaciones de todo Sí. tipo es la que también sirve o logra fuentes de trabajo para la gente con mayor facilidad que Eh, otras. eh, y en forma inmediata, además, en forma inmediata. Ocupa gente, ocupa ya, apenas se instala. No es el mejor momento para las pequeñas y medianas empresas, no están pasando el mejor momento. Hay mucho cierre de pequeñas empresas. eh, por eso te digo que estamos viviendo un momento económico complicado. Sí, señor. Otra cosa, ¿cómo estás viendo al Mercosur? ¿Cómo estás viendo nuestras relaciones con Brasil, por ejemplo? El Mercosur me parece que está bastante parado y las relaciones con Brasil son bastante desiguales, porque claro, el problema es que, y como es desigual todo el sistema del Mercosur, vos pensás que Mercosur tiene Brasil, que es una población, yo creo que está cercana a los 300 millones, ya 200 y pico de millones de habitantes. Brasil, solo Brasil es un continente. Solo Brasil es un continente. Al lado tiene un integrante del Mercosur, pequeñito como Uruguay, de 3 millones y medio de habitantes. Otro pequeñito como Paraguay, de 7 millones
digo números aproximados, no estoy seguro, pero no debe ser muy diferente. Y nosotros que nos estamos acercando a los 50 millones. Entonces las diferencias son enormes. En cambio, la Unión Europea está mucho más equilibrada. Está equilibrada en poblaciones de sus miembros, está equilibrada en potencial económico de sus miembros. Hoy ya no se puede decir que España esté atrasada. España es una potencia industrial, Portugal también lo es, Grecia también lo es. Si ya no es solamente Alemania y Francia, ¿no es cierto? Entonces, allí el sistema funciona de otra manera que a nosotros nos falta. Una de las razones es esta que estamos comentando, que no creo que sea la única, pero es una de las razones. Así que hay una desacople en este continente que es Brasil y estos países más pequeños que son los nuestros. ¿O no crees, Rodolfo, que a Brasil lo ha ayudado la continuidad en su política exterior? Viste que su Ministerio de Relaciones Exteriores ha Itamaraty, sido baluarte y vanguardia en las decisiones del gobierno. no cabe duda que es así. Brasil es un ejemplo de continuidad de políticas de Estado. Y eso es lo que nos ha Esa, faltado. No solamente nos ha faltado, hemos ido contra eso. No es que no lo hayamos aplicado, no es porque hemos hecho lo posible para ir en contra de eso, para destruir las políticas del antecesor. Eh, Me cabe la generalidad de la ley, pero si alguna de las políticas que se llevó en la década del 90 hubiesen sido continuadas ya a partir del siglo XXI, por ahí no estábamos tan mal, ¿no? Bueno, habría que tener el diario del lunes, pero por ahí no estaríamos tan mal como estamos ahora. Rodolfo, y el tema de este enfrentamiento, de la guerra que no nos gusta a nadie, ¿cómo crees que puede existir? Nos Bueno, quedan eso 4 minutos para que vos te expidas con tranquilidad. sí, te estamos enfrentando dos guerras a falta de una, dos guerras muy serias. Una es la de Medio Oriente, pareciera que es una guerra crónica, esa imposibilidad donde debe haber seguramente intereses económicos, de que se pongan a acordar como vecinos que son entre israelíes y árabes, para decirlo de una manera genérica y bastante imprecisa. Hay posibilidades de dar ayuda a los palestinos, de que los palestinos tengan un asentamiento físico estable, eh, no solamente tolerado por Israel, sino yo diría hasta sustentado por Israel, porque hace a la seguridad de Israel, a la paz. Y lo mismo con las potencias árabes que rodean a Israel. Eh, Eso por un lado, pero mantenemos un conflicto crónico porque desde fines de la década del 40 que estamos en guerra allí en Medio Oriente, y ahora esto se agrega a la guerra de Ucrania, que parece no tener fin. Hoy está fuera de los titulares de los diarios o de las noticias de los diarios, no sé si vos notaste esto, pero no se habla mucho de la guerra en Ucrania, sin embargo está presente, y es una guerra también muy singular, ¿no es cierto? Porque es una guerra de drones. Y el dron, por ahí estoy diciendo algo muy ignorante, pero es un artefacto pequeñito que no es tan caro, pero que tiene me parecía a mí, la efectividad destructiva de un bombardero. Entonces se hace la guerra mucho peor, mucho más peligrosa, mucho más dañina. El Papa está clamando contra la guerra, depongan las armas, hay que hablar, hay que dialogar. Esta fuerza moral que tiene el Papa, bueno, todavía no está siendo escuchada por las naciones. Hay intereses, ya hablando del Papa, nuestro Papa Francisco denunciaba que atrás de toda guerra hay un negocio de armamentos. Y este es el peor problema que tenemos que afrontar. Hay intereses, Perfecto, no Rodolfo. intereses patrióticos, sino intereses económicos. Yo estoy de acuerdo con vos y vos recordarás que Juan Pablo II fue el que con las hostilidades con Chile
logró que no se llevaran a cabo. Exactamente. Nos salvó la vida a todos, a chilenos y argentinos. Vos sabés que nosotros tuvimos el gusto y el honor de que estuviera en Corrientes el 9 de abril de aquella época. Ah, no Lo me tuvimos. acordaba. Te agradezco mucho, Rodolfo. Igualmente a vos Te y mando un abrazo grande y lo mejor para vos. a todos los televidentes. Muy feliz Pascua. Exacto. Gracias, Rodolfo. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro! Gracias, doctor Rodolfo Barra. Muchas gracias por el análisis de diversos temas. Como no podemos abarcar todo en este minuto que me queda, quiero referirme al tema de la justicia, al tema del Poder Judicial, al tema de la Corte en particular. Yo pienso que es un tema al cual hay que prestarle especialísima atención. Por eso el Senado tiene que ser, de alguna manera, el que decida estas cuestiones, y no por acomodos políticos, por acomodos personales, sino pensando en grande, pensando en el país. Y digo esto porque yo fui siempre partidario, y cuando me tocó estar en el Senado, de oponerme al incremento excesivo de la Corte. Que de 5, yo soy partidario de la Corte de 5, pero creo que teniendo en cuenta lo transcurrido, los años que han pasado, a lo mejor sea una Corte de 7 miembros. Por eso, tampoco en exceso, sino con espíritu constructivo, que esté representado a la mayor parte de nuestra querida Argentina y donde allí los legisladores han exagerado examen, no exagerado, sino amplio examen de que los que vayan a la Corte sean hombres de bien, hombres serios y hombres que piensen en la Argentina. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.